Bien, tengo tuto, me Hola, dormí tarde, pero bien. Eso, enciendan un ratito la cámara para que nos veamos. hola, ¿Ya? profe, ¿cómo está? Bien, bien, bien. Gracias a Dios, bien. Me ventilo poco, salgo poco, hay que ¿Sale cuidarse. poco? Ah, yo salgo Sí. solamente para ver las plantas. Ah, bueno, yo también salgo de mis plantas, pues tengo unos, les dije que tenía pimentones y, Ah, y- y- sí, profe, yo igual tengo pimentones, sacamos ayer recién uno y es fuerte el olor. sí, son lindos. Es Me muchísimo encantan. más fuerte que los de feria. Ah, puede ser, ¿ah? Mira, ya Yo tengo chiquillos, una vamos a pregunta. trabajar hoy día, vamos a continuar con lo que estábamos viendo en la clase pasada. ¿Qué pasó, Ignacio? Pero hábleme, pues, Ignacio. Ya hay como cuatro que han encendido la cámara, tres que han encendido la cámara, a ver si se Hola, buenas, agregan unos profe. poquitos más. Hola, hola. Hola, profe. ¿Alguna pregunta? ¿Van a preguntar algo al compañero? No, Hay no que- tengo ninguna duda. Ninguna duda. Ya, bueno. Entonces, como les decía, vamos a seguir con lo de la clase pasada, que es un poquitín más complejo, no es tan sencillo. Ya, y se llama, ¿no es cierto?, el ADN y su estructura, porque la semana pasada vimos también del ADN, pero ¿qué hablamos del ADN la semana pasada, aparte de la estructura después? ¿Qué fue lo que vimos? De lo que contenía. Hicimos un poco de historia del ADN y quienes habían descubierto, ¿no es cierto?, Quienes específicamente hicieron su como la primera científica quien descubrió como la principal forma del ADN, algo así. exacto, la estructura del ADN, ¿no es cierto? Eso. Ya. ¿Y se acuerda quiénes fueron? No, yo no, profe. Yo solamente sé que fueron dos personas y una científica. Ya. Watson y Crick, que son bastante famosos ellos, aparte de que, como les decía, obtuvieron, ¿no es cierto?, posteriormente el premio Nobel. Sí, Ya, por veamos el entonces, descubrimiento. vamos a recordar algunas cosillas. Ahí está el objetivo, explicar cómo es la estructura de la molécula de ADN a partir de representaciones simples. ¿Ya? Bueno, y recordemos. Bueno, dijimos que el ADN era un ácido nucleico, llamado específicamente ácido desoxirribonucleico, y que está presente en todas las células. En el año 1953, ¿no es cierto?, vimos que Watson y Crick plantearon, ¿no es cierto?, cómo era la molécula de ADN, que era una molécula formada por dos hebras paralelas y dispuestas en dirección opuesta, y además que se disponían, aquí debería haber cambiado esa palabra, que se, ¿no es cierto?, eh, disponían como escalera de caracol, ¿ya? Se disponen espacialmente como escalera de caracol, ¿ya? Ahora, esas dos hebras están formadas por moléculas más pequeñas, más simples, que son los llamados nucleótidos, ¿no es cierto? Luego estudiamos los nucleótidos, ¿no es cierto? Y vimos que cada uno estaba compuesto por tres grupos de átomos, que llamamos a uno una azúcar pentosa, que era la desoxirribosa, otro era una base nitrogenada y, ¿no es cierto?, el grupo fosfato, ¿ya? Entonces, como dice aquí, la molécula de ADN está formada por dos cadenas de nucleótidos, ¿ya? Porque en un principio, ¿qué dice uno? Una molécula que está formada por dos cadenas, digo yo, de átomos. Pero después, ¿no es cierto?, como ya hemos visto algunos aspectos más de cómo se presentan esos átomos, entonces ya podemos decir que está formada entonces la molécula de ADN, cada molécula de ADN, por dos cadenas de nucleótidos. ¿Ya? El nucleótido es la unidad básica entonces de los ácidos nucleicos. Bueno, y aquí hay, ¿no es cierto?, imágenes del ADN, mostramos la doble hebra, ¿no es cierto? Y mostramos también que se disponen, ¿no es cierto?, en forma helicoidal o como espiral o escalera de caracol. Bueno, y aquí hay una animación que muestra precisamente eso. Entonces, lo otro que se aprecia en esta animación, bueno, y aquí igual, lo bueno es que esta muestra que tiene volumen,
es que estas cadenas se encuentran unidas. Hay enlaces que unen a ambas cadenas. Son unos enlaces débiles que luego vamos a mencionar. Y los nucleótidos están a lo largo, ¿no es cierto?, de toda la cadena. Bueno, ahora, aquí hay un modelo de la molécula, ¿no es cierto?, de ADN y que está representando a esta, por ejemplo, en color celeste, ¿qué es lo que representa la esferita celeste? La unión. Las pelotitas esas. ¿Qué es lo que me representaría cada pelotita celeste? Porque esto es un modelo, está modelizado. El hombre lo hace con barritas, con pelotitas, etc. ¿Qué es lo que me representará cada una de estas pelotitas celestes? Cada esfera celeste, ¿qué representa? Yo no sé, profe, yo no sé. A ver, retrocedamos. Ya. ¿De qué están formadas las cadenas de ADN? ¿De qué, profe? ¿De qué están formadas las cadenas de ADN? ¿De Ácido moléculas? nucleico. No, el ADN es un ácido nucleico. ¿Moléculas? Porque ya, ¿cuáles son esas moléculas que constituyen a las cadenas de ADN, de la hebra de ADN? ¿Cómo se llamaban esas pequeñas moléculas que constituyen a los ácidos nucleicos? ¿Nucleótidos? Nucleótidos, ¿ya? Entonces, cada hebra está hecha de nucleótidos. Y nosotros la semana pasada representamos esos nucleótidos. ¿Ya? Entonces, cada una de estas cadenas está formada por moléculas más pequeñas que se llaman nucleótidos. Aquí está modelizado el ADN, aquí está modelizado y usan, ¿no es cierto?, barritas para hacer el molde de la molécula de ADN. Ya. Este otro también está modelizado. ¿Qué me representará cada pelotita celeste, cada esfera celeste? ¿Qué creen ustedes que es? Bueno, cada esfera celeste correspondería a Los nucleótidos. un nucleótido. Cada esfera celeste es un nucleótido. Luego, entonces ahí tendríamos que anotar nucleótidos. Luego, cada tubo de color lila le puse yo, no sé qué color, medio moradito, ya. Cada una de esas barritas, estas, que une a lo largo de las esferas, ya. ¿Qué es lo que representa cada uno de esos tubitos que une a un nucleótido con otro a lo largo de toda la cadena? ¿Qué es lo que será? ¿Qué me representará? Enlaces. Son enlaces químicos. ¿Ya? Entonces, ¿Enlaces para que químicos? se forme la cadena de nucleótidos, se tiene que ir uniendo un nucleótido con otro. Y ahí hay enlaces químicos involucrados. Luego, también ahí tenemos que poner, ¿no es cierto?, enlaces químicos. Luego, cada tubo de color que hay entre esfera de una cadena y otra, lo que está, esos tubos que están en verde y amarillo, ¿qué me representan? El material genético. Todo esto es el ADN y es el material genético, todo esto. Ah, ok. Pero esos tubitos que muestra este modelo de la molécula de ADN también son enlaces. También son enlaces que existen entre, ¿no es cierto?, se establecen entre un nucleótido de una cadena y el nucleótido de la otra cadena. ¿Ya? ¿Se fijan o no? ¿Qué era qué, profe? Cada uno de estos tubitos, verde y amarillo, ¿no es cierto?, bueno, representan enlaces que une a un nucleótido con otro, a un nucleótido de una cadena con el nucleótido, ¿no es cierto?, de la otra. Ya.
Bueno, como habíamos dicho entonces, cada nucleótido está formado de 3 grupos de átomos que son el grupo fosfato, el azúcar pentosa y la base nitrogenada. Y bueno, dijimos, ¿cómo son estos? Bueno, cada nucleótido entonces está formado de átomos de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Esos son los elementos, pero estos no están, hay muchos átomos de carbono, hay hartos de hidrógeno, de oxígeno, de nitrógeno, de fósforo, pero estos no están ubicados al azar, sino que se ubican en 3 grupos de átomos, que eran el azúcar pentosa o la desoxirribosa, el grupo fosfato y la base nitrogenada. Entonces, estos átomos forman 3 grupos que son los que aquí mencionamos, ¿ya? Y cada nucleótido dijimos que estaba formado por esos 3 grupos de átomos. ¿Ya? ¿Preguntas hasta acá? Niños, hagan lo posible por ir estudiando, echar una miradita 15 minutos, 20 minutos antes de la clase o el día anterior, para que ustedes sepan más o menos lo que vimos en la clase anterior y no queden, ¿no es cierto?, así como medio colgados, ¿ya? De acuerdo, profe. Porque al no estudiar, ¿no es cierto?, estamos como, es como esa película de la Drew Barrymore, ¿no es cierto?, que se le olvidaba al otro día, despertaba y ya se le había olvidado todo. Es como esa película, lo que está pasando acá. Entonces, lo ideal es que ustedes vayan repasando un poquitito, aunque sea algo rápido, pero tengan una idea de lo que vimos. Aparte que así aparecen aquellos que estudian, si aparecen dudas, las aclaramos en la clase. Pero si no miran nada, no repasan nada, no van a tener dudas. ¿Ya? Bueno, sigamos entonces. Yo le quería decir el nucleótido, ¿por qué tiene esa inicial, el CHO y algo? A ver, CHO. lo que pasa es que yo aquí represento el nucleótido con una esfera, pero aquí lo pongo, esto y esto en el fondo son lo mismo, pero aquí está mucho más simple, porque aquí yo estoy mencionando los elementos químicos que constituyen al nucleótido. Esos Ok. átomos. Entonces, el nucleótido está formado de átomos de carbono, de hidrógeno, de oxígeno, de nitrógeno y fósforo. Pero no están así unidos estos átomos al azar, en desorden, sino que ellos se unen formando, ¿no es cierto?, estos finalmente son moléculas, estos grupos de átomos que yo les menciono, que son la desoxirribosa, el grupo fosfato y la base nitrogenada. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, la desoxirribosa está formada por átomos de carbono, de hidrógeno y de oxígeno. ¿Ya? No tiene ni nitrógeno ni fósforo. Por ejemplo, el grupo fosfato está formado por átomos de oxígeno y de fósforo. ¿Ya? Bueno. Veamos entonces, ¿cómo es en realidad lo que habíamos visto la semana pasada? Bueno, ahí está representado, esto es una representación, no es, ¿no es cierto? No está la fórmula molecular aquí de cada uno de esos grupos. Bueno, está representado entonces, esa esfera en lila me representa el grupo fosfato, ese pentágono me representa el azúcar pentosa, que es la desoxirribosa, y esta otra figura me representa la base nitrogenada. Y dijimos nosotros que siempre se unía de esta forma. ¿Ya? Siempre se va a unir la base nitrogenada, cual sea, a esta región donde hay un carbono, que le llamamos el carbono 1. Y enumerábamos los carbonos que tenía esta azúcar pentosa, que se llama desoxirribosa, que tiene 5 carbonos. Uno que está aquí, otro acá, otro acá, otro acá y otro que va por acá. Pero aquí no se nota porque aquí está más simplificado. Pasamos al lado derecho. En el lado derecho, en realidad, está cómo es cada grupo de átomos. Cómo es el grupo fosfato, ahí está. Cómo es el azúcar pentosa, cómo es la base nitrogenada. Ahora, en este caso, la base nitrogenada, ¿cuántas bases nitrogenadas eran? 4. 4. ¿Y alguien se acuerda de los nombres de esas 4 bases nitrogenadas? Eso hay que saberlo, porque esa es materia para la segunda prueba, que va a ser seguidita a la primera. A ver, ¿cuáles eran los nombres de las bases nitrogenadas? Por lo menos ahí hay uno.
¿Nitrógeno? No, el nitrógeno es un elemento químico, ¿ya? Y la base nitrogenada tiene varios átomos de ese elemento químico, aparte de otros más que tiene. Esta base nitrogenada, por ejemplo, se llama adenina. ¿Cuál era la otra base? Citosina. La Citosina. citosina, la timina, la guanina y la adenina. Esas eran las 4 bases nitrogenadas. Pero en cada nucleótido, porque esto sería un nucleótido, en cada nucleótido hay solo una base nitrogenada, solo una. O adenina, o timina, o guanina, o citosina. Ya. Listo. Y aquí vuelvo, ¿no es cierto?, a mostrar algo que ya habíamos, que hemos visto anteriormente. Pero ya. ¿Qué está mostrando esta imagen? ¿Qué muestra la imagen? ¿Los 4 elementos? No, ¿Qué 4 no, elementos? A ver, perdón. olvidé ¿Qué lo que 4 dije, elementos? olvidé lo que dije, profe. ¿Qué dijo, profe? ¿Qué 4 elementos? No, olvidé lo que dije, profe. A eso me refería. Un ADN. Muestra tal vez un pedacito de una cadena de ADN. Ya. Aquí se mostraría un fragmento o un pedacito de ADN. Por lo tanto, ahora quiero que se fijen acá. Si aquí hay un fosfato, aquí hay un azúcar pentosa y aquí hay una base nitrogenada, ¿qué es lo que es esto? ¿Cómo se llama cuando se unen estos 3 grupos? ¿Qué se forma? Nucleótidos. Un nucleótido. Aquí hay nucleótidos y nucleótidos que están unidos. Fíjense ustedes. Entonces yo voy a marcar, voy a usar, sí, me conviene usar el rojo ahora. Entonces, yo aquí tendría, eso sería un nucleótido. ¿Ya? Ahora, ¿cuántos nucleótidos me está mostrando? Ah, ya le pasó algo al lápiz ahí, no sé, ya. ¿Cuántos nucleótidos está mostrando toda esta imagen? 4. 4. 4. 4. Entonces yo voy a cerrar esos 4 nucleótidos. Ahí habría uno que me quedó, parece que cargué mucho y se pifió la cuestión. Ahí habría otro. Ahí habría otro. Y ahí habría otro. ¿Listo? Ahora, quiero que se fijen, son 4 nucleótidos, pero están unidos. ¿Ya? Ahora, voy a borrar acá y me voy a referir ahora a la unión de los nucleótidos. Aquí estaría el enlace que une los nucleótidos, a este nucleótido con este otro. Después, otro enlace químico que une a este nucleótido con este otro. Y aquí estaría el otro enlace químico que une a este nucleótido con este otro. ¿Ya? Ahora, supongamos que esta es una cadena de 200 nucleótidos. Ya, pensemos que tenemos una cadena de 200 nucleótidos. Ya. Miren la parte que va a quedar libre acá. Queda libre ese extremo y luego va a quedar libre ese extremo. Ahora, para que estas cadenas se alarguen, se pueden ir agregando nucleótidos, pero acá. No aquí, acá. Como en el extremo inferior. Y siempre se van a ir uniendo, si se alarga la cadena, se alarga agregándose nucleótidos. ¿Y dónde se van a agregar? En esa zona. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se llama el enlace que une a un nucleótido con otro para formar la cadena? Ese enlace tiene un nombre. Entonces aquí vemos unión de nucleótidos. ¿Cuántos nucleótidos se unen? 4. ¿Ya? Y el enlace, yo lo voy a marcar acá.
Lo voy a marcar, no puedo, no puedo escribir. Ahí está recién. Voy a ponerlo, sí, también voy a ponerlo con, ese es el enlace. Esa raya me representa el enlace entre un nucleótido y otro. Ese enlace se llama enlace fosfodiéster. Esa barra que une el fósforo con el azúcar. Exactamente. Esa barra que yo encerré en esa cuerda roja, ¿no es cierto? Representa, esa barra, como dices tú, o esa línea, representa a un enlace químico que une a un nucleótido con otro. En esta cadena que se forma, que podría tener 200, 300, 1000 nucleótidos, etc. Se llama entonces enlace fosfodiéster. Así se llama. Enlace fosfodiéster. Ahora, en este pedacito de una cadena de ADN que está representada, ¿cuántos enlaces fosfodiéster se formaron? Para que se formara este pedacito de cadena de hebra de ADN. ¿Cuántos enlaces fosfodiéster se formaron? 5. 5. Ya, pero supongamos que para acá no hay nada, ni para acá tampoco. Entonces Solo serían son 3. tres. En ese caso serían 3. 3. Ahora, si se unen 4 nucleótidos, se forman 3 enlaces fosfodiéster. Si se unen 100 nucleótidos, ¿cuántos enlaces fosfodiéster se forman? ¿100? No. 97. No sé. ¿Cómo 97? ¿Por qué 97? ¿Serían 100? No, pues no serían 100. Hagan la prueba, hagan un ejercicio, háganlo con pelotitas nomás. Hagan un ejercicio y unan 10 y vean cuántos enlaces se forman. Hacen 10 rayitas, ponen 10 pelotitas y hacen rayitas. Pues dije 10, no son 10. Ya, sigamos. Entonces, unión de nucleótidos, representémoslo. Para formar la cadena, los nucleótidos se unen en zonas específicas a través del enlace fosfodiéster. Entonces, ¿qué me representa esto? ¿Qué me representa esta especie como de rectángulo? Los nucleótidos. Nucleótidos, ya. ¿Cuántos nucleótidos uní aquí? 5. 5. ¿Cuántos enlaces se necesitaron para formar esta mini cadenita de nucleótidos? 4. 4. Ya. ¿Cómo se llama ese enlace que une a los nucleótidos? Ahí está. Fosfodiéster. Entonces el Ya. enlace que une a los nucleótidos se llama Nucleótido. fosfodiéster. Ya, diéster. Y quiero que se fijen desde dónde se une el fosfodiéster. Desde el carbono 3 del azúcar pentosa con el grupo fosfato, siempre. Carbono 3, recuerden que numerábamos así, 1, 2, 3, 1, 2, 3. El carbono 3 con el grupo fosfato, ahí se establece un enlace fosfodiéster, siempre. Si aquí yo quisiera agregar otro nucleótido, tendría que unirse con el grupo fosfato. ¿Ya? Sigo entonces. Bueno, ya sabemos que representa cada rectángulo, entre comillas. ¿Qué representa la línea roja entre los rectángulos? El enlace fosfodiéster. ¿Cuántos nucleótidos se representaron? 5 nucleótidos, como ya lo habíamos dicho. Sí. Bueno, pero ¿cuántas cadenas forman una molécula de ADN? 2 cadenas de nucleótidos constituyen una molécula de ADN, como ya lo hemos visto en otra oportunidad, como ya lo hemos dicho, pero necesitamos tener eso bien clarito. Cada molécula de ADN está formada por 2 cadenas. ¿Cuántas ¿Ya? cadenas se debe hacer para 2, formar pues. no, 2 sí, no cadenas. sé. Ahora, No estas sé. 2 cadenas se unen entre sí, las 2 cadenas, a través de enlaces llamados puentes de hidrógeno. Ya, yo voy a hacer un dibujito
un dibujo bien básico, voy a hacer, entonces, pensemos que yo tengo, a ver, voy a dibujar 2 rayitas. Cada rayita, pero voy a dibujarlo en otro color porque, o si no se van a perder acá. Ya. Voy a dibujar entonces 2 rayitas y cada rayita me va a representar, así es bien simple. Cada rayita me representa a una hebra de ADN. Ahora, estas hebras vimos en las imágenes que están unidas. Hay enlaces entre ellas, lo que le da, ¿no es cierto?, una apariencia como una escalerita. Hay enlaces. Esos enlaces entre una hebra y otra se llaman enlaces puentes de hidrógeno. Y estos ¿Enlaces son qué? uniones débiles. Entonces, esta es una cadena de ADN y esta es la otra de la molécula. Estas no están sueltas, sino que están unidas entre sí. ¿Ya? Y se unen de un nucleótido que hay acá al otro nucleótido en partes específicas de los nucleótidos. Ojo con eso. No se unen en cualquier parte. Se unen en lugares específicos. ¿Listo? Ya. ¿Preguntas? ¿Cuántas moléculas hacen? No, espera, ¿cuántos nucleótidos hace una cadena? Son miles, miles y miles. Ahora, recuerden ustedes que las cadenas de ADN, las moléculas de ADN son distintas unas de otras, por lo tanto tienen distinta cantidad de nucleótidos, pero son miles, ¿ya? Las moléculas de ADN son lo que se llama, es una macromolécula. Son moléculas de gran tamaño que están formadas por muchos átomos, lo cual no significa que se puedan ver. Ojo con eso, ¿ya? Dentro, ¿no es cierto?, de la química se les llama macromoléculas, porque son moléculas muy grandes, porque están hechas de muchos átomos. Entonces, como son tan grandes además, tienen una estructura compleja, porque para que ellas se forman primero moléculas más pequeñas, y esas moléculas pequeñas se van uniendo ¿no es cierto?, en un cierto orden, y le dan la estructura a estas moléculas, ¿ya? Por ejemplo, en el caso del ADN, ¿ya? Veamos acá. La otra idea dice, las cadenas se unen entre sí y los puentes de hidrógeno se establecen entre las bases nitrogenadas de un nucleótido y otro de cada hebra. ¿Qué significa esto? Ya, voy a volver a hacer otro mono. Entonces, voy a hacerlo en este pedacito. Debería haber puesto otra diapositiva, pero ya no lo hice. Supongamos que este es el nucleótido de una cadena y el nucleótido de otro, ¿no es cierto? Esto es de una cadena. Esas son las cadenas de ADN. Ahora, entre este nucleótido y este otro se va a formar una unión que se llama puente de hidrógeno. Ahora, se une una base nitrogenada de este nucleótido con la base nitrogenada del otro nucleótido. Siempre. ¿Ya? Eso se descubrió porque eso no se sabía. Recuerden ustedes que todo esto se fue estudiando y no hace tanto tiempo atrás. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, vamos a borrar el monito. ¿Preguntas? Entonces, las dos cadenas se unen. Dígame. ¿No va a preguntar? ¿No? Ya. Las Dije que cadenas... no. No, no hay pregunta. Bueno. Las cadenas se unen entre sí y los puentes de hidrógeno se establecen entre la base nitrogenada de un nucleótido y otro de cada hebra. Lo que yo mostré recién. ¿Ya? Ahora, las hebras se unen lo que se llama en forma complementaria. Lo cual quiere decir que siempre unirá una timina de un nucleótido con una adenina del otro nucleótido de la otra cadena. Y
siempre se unirá una guanina con una citosina. Ahora, lo otro que se descubrió, entonces, para que se unan las dos cadenas, ¿no es cierto? Y se forme la molécula de ADN, se unen, ¿no es cierto?, nucleótidos. ¿Pero qué parte de los nucleótidos? La base nitrogenada de uno con la base nitrogenada del nucleótido de la otra cadena. Pero se descubrió que siempre se une una adenina con una timina del otro nucleótido. Y si hay una guanina, se tiene que unir a una citosina. Ahora, fíjense que yo puse 2 rayitas aquí y 3 rayitas acá. Eso Esos son... representa algo. ¿Cómo se llamaban los enlaces que unen a una cadena con la otra? Ahí está anotado. ¿Cómo se llamaba? ¿Puentes de Se llaman hidrógeno? puentes de hidrógeno. Ahora, cuando se une la base nitrogenada adenina con la base nitrogenada timina, se forman 2 puentes de hidrógeno. En cambio, cuando se une una guanina con una citosina, se forman 3 puentes de hidrógeno. Imagínense, eso hace cuánto tiempo atrás lo descubrieron. Y con pocas herramientas hicieron grandes, ¿no es cierto?, descubrimientos. Ya, sigamos. Veamos acá. Como en cada nucleótido, lo que es distinto es la base nitrogenada, nosotros vamos a inventar aquí, ¿no es cierto? Vamos a inventar qué base nitrogenada lleva este nucleótido, este y este. ¿Ya? Ahora, vamos a olvidar, o sea, no vamos a olvidar lo que dijimos, lo que apareció en la diapositiva anterior, que las dos cadenas, ¿no es cierto?, se unen de manera complementaria. Entonces, veamos. Yo le voy a inventar a una de estas cadenas la secuencia, ¿no es cierto?, le voy a inventar la base nitrogenada que lleva. Por ejemplo, voy a suponer que esta lleva una timina. Este otro nucleótido lleva, ¿no es cierto?, como base nitrogenada una guanina. Este otro nucleótido lleva una adenina y lleva otra guanina. ¿Ya? Entonces, estas dos cadenas se unen, ¿no es cierto? Y lo hacen a través de la base nitrogenada de cada nucleótido. Entonces, para que se unan, se tiene que unir esta base nitrogenada con la base nitrogenada de acá. Pero siempre una timina se va a unir ¿con quién? ¿Con qué nucleótido? ¿Con qué base nitrogenada? Adenina. Con adenina. Y la guanina siempre se va a unir Con citosina, con citosina. La adenina se va a unir siempre con timina, timina y la guanina con citosina. Entonces, citosina. como siempre esto está, digamos, como obligado, ya se dice que estas cadenas no son iguales, son complementarias. Ahora, ¿qué voy a colocarle ¿A qué aquí? se ¿Qué me refiere cuando falta son colocarle? complementarias? Me falta ponerle los enlaces, pues, y lo voy a poner con otro color. A ver, ¿qué color voy a poner? Quiero poner amarillo. Ya. Entonces, si se une una timina con una adenina, ¿cuántos puentes de hidrógeno se establecen entre ellos? 4. 2. Se establecerían 4 puentes de hidrógeno. No, pues 2. Son solo A 2. 2. Oh, 2. En cambio, entre la guanina y la citosina eran 3. 3. Aquí 2. Y aquí, oh, se me borró. pero fue una pregunta. Espérate un segundo, porque yo escribo en mi pizarra, pero aparece ahí. Listo, ahí está. Pregunte. ¿Cómo se sabe cuántos puentes de hidrógeno se deben hacer? Porque se estudió
que la timina primero se unía con la adenina. La timina de un nucleótido, esta es una cadena. Vamos a suponer que Sí. esta es la molécula de ADN. Ya. Entonces, esta va a ser mi molécula de ADN. ¿Ya? Entonces, esta molécula de ADN está formada por 2 hebras de nucleótido, donde cada uno de estos es un nucleótido. Ahora, lo que yo les decía, ¿qué hace distinto a un nucleótido de otro? En la misma cadena, la base nitrogenada, porque el azúcar que tiene y el grupo fosfato son iguales, tanto en este nucleótido como en este, como en este, como en este, como en el otro, en el otro, en el otro, en los cientos o miles que pueden haber en una molécula de ADN. Lo mismo en la otra cadena, ¿no es cierto? Lo que va a ser distinto a un nucleótido de otro va a ser la base nitrogenada. Entonces, a través de estudios que hizo un científico de apellido Chargaff, determinó, ¿no es cierto?, que las bases se unían de manera complementaria, como quien dice, como que encajan. Se podían unir solo la timina con la adenina o la adenina con la timina. Y cuando se unían, podían, porque estas son moléculas, pueden establecer 2 puentes de hidrógeno, no pueden establecer más. Por la estructura que estos tienen, solo pueden formar 2 puentes de hidrógeno. Eso fue lo que descubrieron. Y en cambio, la guanina con la citosina, que se unen, por la estructura que tienen, pueden formar 3 puentes de hidrógeno. Eso lo descubrieron. ¿Ya? No es una cosa que yo invente, ¿no es cierto? Es algo que se descubrió, es algo que se determinó. ¿Ya? ¿Listo? Ya, preguntas. Bueno, y ahí yo le había dado, pero voy a borrar para que quede después. Voy a borrar lo que anoté ahí. Y vamos a agregar. Ya. Entonces ahora seguimos con el ejercicio. Ya. Si aquí hay una guanina, ¿qué es lo que va a ir acá? ¿O aquí, profe? Si en esta Citosina. cadena hay una guanina, ¿qué va a ir al otro lado? En la otra cadena, porque estas se tienen que unir. Citosina. Citosina. Citosina, entonces la vamos a anotar aquí. ¿Ya? Ahí va una citosina. Citosina. ¿Cuántos puentes de hidrógeno se establecen? 3. 3. Por lo tanto, yo lo represento a través de 3 rayas. Si aquí hay una timina en la otra nucleótido con el cual se va a unir a través de las bases, La que adenina. adenina, aquí tiene que ir en este nucleótido una base nitrogenada que es la adenina. Aquí va a ir una guanina y aquí va a ir una timina. Aquí se van a formar 2 enlaces, puentes de hidrógeno, aquí 3 y aquí 2. ¿Listo? Ya. Y ahora miramos esto y para variar estamos casi atrasadillos. Bueno, y aquí está lo mismo, pero, ¿no es cierto?, de manera ya como son los nucleótidos. Y considerando que las cadenas tienen, ¿no es cierto?, una dirección opuesta, ¿ya? Tienen una orientación distinta. Fíjense ustedes, ahí está con la forma específica más o menos que tienen, cómo se representan las bases nitrogenadas. La adenina, ellas son moléculas formadas por 2 anillos de átomos, en cambio la timina por 1. La guanina y la adenina están formadas por 2 anillos de átomos y la citosina y la timina por 1. Entonces, bueno, la estructura de esto permite que se formen 2 puentes de hidrógeno, en cambio aquí se pueden formar 3. ¿Ya? Eso mismo si lo miramos acá, pensemos que están las 2 cadenas y luego esta se enrolla. ¿Listo? Ya.
Bueno, y si nosotros miráramos la cadena desde arriba, veríamos, ¿no es cierto?, que los lados de la escalera, ¿no es cierto?, exterior de la molécula están formados por grupos fosfatos. Los grupos fosfatos quedan como hacia los lados, ¿ya? Y azúcares. Y los escalones del interior, si yo lo miro desde arriba, la molécula, ¿no es cierto?, los escalones del interior de la molécula están unidos por un par de bases nitrogenadas, unidos por los puentes de hidrógeno. Y aquí había un ejercicio para que ustedes lo hicieran, ¿ya? Así que esto lo hacen, queda como tarea. Tienen que poner, si este es un pedazo de la molécula de ADN, aquí hay una hebra, tienen que poner, ¿no es cierto?, tienen que crear el otro pedacito de la otra hebra y poner los enlaces correspondientes. Me ¿Ya? parece. ¿Listo? Sí, profe. Bueno, y aquí había un video que no alcanzamos a Profe, ver. hay que enviársela. No, no se tarea. envía. Sí tienen la Ok. tarea de hacerla y ver este video. ¿Ya? ¿Listo? Y Ya, responder profe. estas preguntas. Todo para el cuaderno. El video dura 2 minutos. ¿Ya? Yo, profe. Ya, ahí está, perdón, ahí está. Completar la actividad de la clase. Revisa el video visto en la clase en la siguiente dirección. Ya, es que explicando eso uno se demora. Ahí está la dirección para ver el video. Es cortito, pero dice todo lo que mencionamos aquí. ¿Ya? Así que para que ustedes lo hagan. Ya, niños, un placer haber estado con ustedes. Repasen, vean para que la otra clase, ¿no es cierto?, podamos aclarar las dudas que tengan. ¿Listo? Sí, Ya, niños, profe. que estén súper bien. Gracias, Ya, profe. César. Chao, Chao, profe. profe. Chao, chao.